Episodio 52. Este pana y el otro. ¿Cómo están todas las personas que nos están escuchando a través de las plataformas de streaming? ¿Cómo estás, Milky? Estoy muy contento por estar celebrando hoy nuestro episodio aniversario. Un año de este pana y el otro. Un año del podcast. ¡Qué locura! Un año del podcast con muchos momentos dulces, muchos momentos tristes. Mucho Triste, esfuerzo, ¿no? mucho esfuerzo. Marico, mucho esfuerzo, ¿verdad? Mucho esfuerzo. ¡Qué locura! Sí, 52 episodios. Estamos cumpliendo el año exactamente el 10 de abril. Están viendo este episodio, bueno, podrían estar viendo en cualquier fecha, pero está saliendo hoy, viernes 9 de abril, ¿ok? Yes. Y bueno, a la medianoche estaremos cumpliendo un año. Estamos muy agradecidos. Tenemos aquí una pequeña torta. No sé si lo ven. Me gustaría moverla, pero me da miedo que se bote. La vamos a mover, pero para comerla. Pero nos las hizo nuestra queridísima Maqueda Piso Abajo. Sí, señor. Y tiene unos audífonos, tiene un microfonito, tiene las plataformas de streaming, que me parece demasiado original. Demasiado genial. Spotify, el YouTube, pero tiene el Apple Podcast y el Anchor. Y tiene un callback ahí amarillo de Valdivia, de Sí. Video Films, cosa que está fantástica. Espectacular. Y bueno, nada, estoy muy contento, weón. Mario, es que hay que estarlo. De verdad que lo hemos hablado durante todo este tiempo que llevamos haciendo esto. Sí, señor. Y hacer un podcast es dedicación. Hacer un podcast, como lo hablamos en el episodio anterior, el 51. Tener un podcast underground. Claro, se pegaron los dos temas, pero... Mucha gente se rinde como en el camino. Y de verdad que, como siempre lo decimos, hay que hacer las cosas que amamos, hay que hacer las cosas que queremos. Y bueno, nada, hay que celebrar un año. Un año es demasiado tiempo. ¿Te parece que un año es mucho tiempo? En relaciones, por ejemplo, de Claro, pareja, sí, es un sí. año, es mucho. No, cuando eres un adulto, un año es poco, de Es hecho. como, Es un poco, pero si tienes 16 años, un año es y que si 27 años, marico. O sea, así como que en el colegio la pareja que tiene un año es como que ya porque se, si tiene ya un se van a año, casar. tiene un año en colegio son 2 años, tipo séptimo, octavo, noveno, ¿sabes? Porque Claro. pasa julio. Entonces es como bastante. Marico, qué cierto es eso. En ¿Es secundaria tener una pareja un año y tú dices, no, esos bichos ya están embarazados el año que viene. Claro, están casados. Están casados el Claro. año que viene. Sí, bueno. Y aparte de 52 episodios, en verdad se escucha como poco, pero en verdad siendo un episodio semanal, una dinámica que hemos tratado de cumplir a cabalidad, tratando de no faltar con los episodios, tratar de buscarles pues temas que primero que nos gusten y que nos apasionen. Totalmente. Y segundo también que de repente las personas que nos escuchen puedan tripeárselo y de alguna manera compartan los pensamientos y generen debate, así como genera debate entre nosotros. Y marico, brutal, no sé qué más decir. En verdad No, estoy muy contento. De no, verdad me parece como uno de los proyectos más consistentes que he tenido. ¿En serio? Sí, ¿no? Me siento Sí. orgulloso, Sí, marico. orgulloso. Yo me siento orgulloso primero porque a pesar de que yo hice radio online, fue un proyecto que duró como unos 6 meses aproximadamente. Un noviazgo normal. Y exacto, eso justamente fue nada más fuimos novios en octavo. Pero en realidad lo que quería mencionar es como eso, pues, que es disciplina, constancia, dedicación, muchas noches que hemos madrugado para poder salir esos días y que no hemos fallado ningún día de la semana, que me parece que es algo que me genera mucho orgullo. Y durante las últimas semanas se ha visto un cambio, o sea, si tú ves nuestros episodios desde cero, creo que hay una evolución natural. Porque es mejor luz, es el set, es el intro, es la música, es los temas, es la edición. Todo eso hemos ido aprendiendo en el camino y las personas que nos han seguido desde el inicio lo saben. Pero también está un poquito la paga y en este momento que estamos grabando este episodio, estamos cerca de los 200 suscriptores, cosa que nunca imaginé. Entonces, a lo mejor de aquí a 10 años estaremos como mucho más arriba. Si nos y es dieran una locura. $1 por cada suscriptor que tenemos, tendríamos casi $200. Pero me parece brutal porque Sí, está cool. 200 de repente suena poco para estos podcasts gigantes, pero para dos personas como nosotros que estamos haciendo esto con las uñas, que no es lo único que hacemos, que no somos conocidos en ciertas cosas, brutal. Esto a mí me parece excelente y que ha sido de manera muy orgánica. Es Por verdad. eso que es lo que más valoro. Sí, señor. Mira, recuerden que este episodio y todos los episodios son patrocinados por @quesoschamita. ¡Quesos Chamita! Si te encuentras en la región metropolitana de Santiago, estás buscando comprar queso bueno, bonito, barato, hecho con calidad, amor y pasión, pues le estamos dejando las redes acá, @quesoschamita, para que le echen pues un DM ahí, le pidan quesito muy muy bueno, muy recomendado, amigo de la casa, emprendimiento
Sí, emprendimiento. Recuerden que nuestro hashtag acá siempre es apoyar, es aportar. Sí, señor. Para todos los emprendimientos. Coño, ese pana tuyo, esa amiga tuya, ese primo, hermano, lo que sea, que está echándole bolas haciendo su proyecto, ya sea creativo o su proyecto de emprendimiento, comida, lo que sea, apóyenlo. Hashtag apoyar, es aportar. Eso es muy importante. No tienen idea de cuánto vale un like. No tienen idea de cuánto vale compartir eso. No tienen idea de cuánto esfuerzo hay detrás de toda esa gente que está echándole bolas con sus emprendimientos. Sí, señor. Ahora, si estás buscando comerte un dulcito que no tenga azúcar, harinas refinadas, que no tenga gluten, pues tu opción es @noacetchile. Le estamos dejando aquí las redes de Noacet. Son dulces divinos, son muy chéveres. También hacen entregas a toda la región metropolitana de Santiago. Yo les recomiendo el de zanahoria porque es una locura. A mí siempre me gusta más el chocolate en todo porque soy un gordo, ¿cómo se dice? Yo soy un gordo feliz. Buena banda de punk fanático, Piso 23. Soy gordo feliz, pero soy un gordo en ejecución. O sea, no es que me niego, ¿sabes? Estoy trabajando siendo un gordo y soy un gordo feliz. Es que me da mucha risa. Cuando era adolescente, había una banda de punk rock en Caracas que, marico, era muy buena. A mí me encantaba. Sacaron un disco que se llama Cuban Democracy. Y se llama Piso 23. Qué buen nombre, marico. Sí, y tiene una canción que se llama Gordo. Realmente no me acuerdo, pero sé que hay una parte que dice: yo no soy gordito, yo soy fuertecito. Na, na, na. Marico, eran demasiado creativos, me encantaba. Y aparte que tenían guitarras burdas, estrondorosas. Una banda muy cool. Piso 23. Piso 23, exactamente. No sé qué será de la vida de ellos, pero... ¿No cantaron con Manuel Turizo? ¿O ese es otro piso? No. No, muy chéveres, de Venezuela. Por último, pero no menos importante, también es patrocinado por @maquia_. Aquí pueden ver lo que nos están acompañando en YouTube, la tortica que nos mandaron a hacer. Brutal. Me parece increíble. Jamás nadie había... O sea, en verdad sí, aquí, coño, me estoy comprometiendo, pero sí me han hecho torticas y me da mucha felicidad, me parece muy bonito, pero no es común hacer una tortica por un podcast. Claro. A eso me refiero, es como, coño, qué bola, que se tomaron la molestia de pues hornearnos esta tortica y decorarla. Estamos muy contentos, gracias a la gente de Maquia, gracias a todos ellos, y bueno, nada, síganlo en las redes, les vamos a dejar por aquí, o si ya se las dejamos, lo que sea. Y bueno, nada. Ahí probablemente nos grabemos comiéndola. Claro, obviamente. Bruce, por Twitch. Bruce. Marico, pero eso es que sí, una hamburguesa grande. Eso es una hamburguesa grande, pero no imposible. Sí, el tamaño no es muy grande, pero precisamente, Eriki, que es para dos. Exacto. O sea, eso entre los dos es como... Bueno, un pelo, es demasiado. No, es burda. Es burda para dos. Es burda para dos. Ajá, miren, hoy tenemos un episodio muy cool porque vamos a estar hablando sobre la tecnología en el cine a lo largo de la historia. Marico, es genial. Teníamos este tema guardado en la gaveta porque básicamente queríamos dedicarle como un episodio o un segmento completo a la evolución que ha venido en el cine, que es algo que nosotros siempre hemos estado tocando en todos nuestros episodios. Y pues nada, queríamos tocar este tema para el episodio de un año y hablar. Es que, primero, siempre lo hemos dicho, acá hablamos de ciencia, hablamos de música, hablamos de cine. Sí, señor. Y una de las cosas que como que nos gusta son estas técnicas revolucionarias, en este caso específicamente con el cine para el día de hoy, pero es porque, o sea, ahorita tenemos tanta facilidad con la tecnología. Exacto. Ya tenemos tanta percepción de cómo funciona el cine que ya tú sabes si van a matar o no a un personaje en una película de terror o qué sé yo. Pero eso es solamente por la repetición y nos olvidamos ya de las cosas básicas o de la cosa histórica que ocurrió para poder tener películas como las de hoy en día. Entonces, coño, hacerle un pequeño shout out a esa tecnología revolucionaria, a esa técnica revolucionaria que se ocupó en el cine. Y bueno, voy a comenzar directo con el cine antes del cine. Sí, señor. Porque en el cine antes del cine hay un caballero que se llama Edward James Muggeridge. O se llamaba, pues. Sí, bueno, se llamaba. A menos que tenga 144 años, Amílcar. ¿Por qué no? Puede ser una cabeza flotante como Futurama. Okay. Básicamente este caballero era un fotógrafo, era un investigador británico. Y como buena persona con dinero en la época 1878, o sea, 1878, este caballero estaba con unos amigos y es muy chistoso porque estaban en no sé cómo se llama eso, en una carrera de caballos, ¿no?
Estaba como un hipódromo. Eso se llama carrera de caballos. Exacto. Y entonces empezaron a discutir entre él y otra persona y llegaron como a una discusión diciendo, hay un momento donde el caballo no coloca los 4 pies en el suelo. Y el otro decía que sí, y este tipo decía O sea, que no. el caballo iba así. Claro, como que él de repente hace el recorrido y queda un momento suspendido los 4 pies del suelo. Entonces el otro decía, ¡Jump! ¡Everybody jump! Ah, no. Jump. Ah, no, Marico, me nos fui. fuimos. Eso es otro. Marico, otro. estábamos aquí y aquí. Bueno, entonces el tipo decía que no, que siempre tenía al menos 2 pies o un pie en el piso. Al final, ¿cuál era el resultado? No sabemos. El resultado es que sí, hay un momento donde queda el caballo es suspendido, pero ¿cómo llegó a esto? Es muy yo creo chistoso. que tiene que estar suspendido porque cuando tú corres tú siendo un bípedo, en algún momento tus pies se pegan. Claro. En este caso es como, o sea, yo creo que lo puedes ver o asemejar con un galgo, ¿sabes? Porque Sí, galgos porque cuando los corren, galgos también tienen 4 patas. y que me refiero que de repente en ellos creo que se nota un poquito más que en los caballos, porque los caballos Claro, tienen como o sea, como que el movimiento te marea, porque si tú ves, o sea, su cinética, claro. exacto, es como distinto el tema de los pies. Pero bueno, básicamente este tipo tenía esta apuesta con el otro de que si tocaba o no tocaba, entonces como nunca podían haber llegado como al final, el tipo no casi picado, agarró y preparó como una secuencia de fotos. O sea, primero intentó hacer como varias cosas y las fotos salían movidas y qué sé yo, estamos hablando de 1878. Pero al final, el tipo agarró y colocó muchas mantas blancas o puras telas blancas y agarraron una parte completa del tema de la pista del hipódromo y en esas pistas blancas colocó cada cierto tiempo 12 cámaras a lo largo de esa pista que estaba ubicada en Palo Alto Stock Farm en Stanford, que ahora es el campus de la Universidad de Stanford. Y el tipo agarró y tomó las 12 fotografías y agarró y las superpuso y ahí se creó lo que se llama el caballo en movimiento, que es como, por así decirlo, la primera película, por así decirlo. En realidad, las películas, para quienes no lo saben, el film, son muchas fotografías, pues. Y eso se descubrió como con esto. El tipo, después de haber tomado las 12 fotografías, agarró y dijo, no, esto todavía tiene saltos. Y agarró y después agarró 24 cámaras e hizo lo mismo. Y de cierto modo se descubrió que el tema del ojo lo iba a ver más continuo con 24 cuadros por segundo, pues. Exacto. Qué locura esa vaina. O sea, eso básicamente fue como la primera aproximación de la ciencia en el cine. Claro, porque en este caso lo que tenía era fotografía. Lo que hicieron fue como el negativo, colocarlo uno detrás de otro para ver el movimiento. Entonces, qué bolas, qué visionario ese tipo. Es brutal, es brutal. A mí me encanta este tipo de cosas históricas porque siempre se habla como de los grandes, por lo menos. Obviamente los hermanos Lumière son otros de los tipos revolucionarios. Y los hermanos Lumière, se habla de que en 1895 ellos agarraron el cinematógrafo y se dio a conocer en un congreso. Pero ese congreso en realidad fue oficial el 28 de diciembre en un gran café del Boulevard de Capucines de París. En este rincón francés hablan de que hubo una sorpresa del público asistente porque proyectaron la llegada a la estación de un tren. Okay. Y es el tema ese que hemos conversado en otros episodios, que la gente se asustó porque pensaban que el tren los iba a atropellar, básicamente. Entonces estamos hablando de que esto fue en 1895 con el cinematógrafo y ellos son como los padres del cine. Okay. Pero el tema de 1878 de Edward Mugerby, no sé cómo se pronuncia, ya viene de 20 años antes. ¿Tú sabes que 10 años después del famoso ¿El caballo? Sí, el caballo, de hecho se llamaba The Horse in Motion, creo que se llama. Sí, el caballo en movimiento. O sea, The Horse in Motion. En 1888 sale como la primera película o el film más antiguo que se conserva actualmente. Qué arrecho. Esa me encanta. Conserva el premio Guinness al film más antiguo. Fue inventado por el galés Louis Aimé Gustin. Y hace como que muestra la primera acción real consecutiva, más o menos lo que venían haciendo con los caballos, pero son personas bailando. Lo que más me impresiona, esto lo pueden conseguir en YouTube, dura como 8 segundos. Sí, es súper corto. Es que estás viendo hacia el pasado, gente haciendo algo normal, que es como bailando en un jardín, pero vestidos como si se van a hundir en el Titanic. O sea, es impresionante. Sí, hace ruido. No, a mí me causó mucha curiosidad porque es como, claro, esa es la vestimenta de hace 140 años. Esas son las camisas ovejitas de y la me época. recuerda mucho al vestuario de la película de Titanic y es como, marico. Muy interesante. ¿Cómo que se llama? ¿El jardín?
Se llama El Jardín de Roundhay. Roundhay. O no sé, porque como es galés, de repente tiene otra pronunciación, pero podría ser Roundhay Gardenstein. Imagínate. Sí, sí. En- Imagínate. No, es que imagínate, digo yo, uno empieza a leer esas fechas, 1878, 1888 y 1895, se inventa el primer efecto especial Ok. de la historia. Imagínate, el mismo año del cinematógrafo. Ok. Si bien casi todo el mundo le da como que el padre de los efectos especiales fue Georges Méliès, que tiene muchísimo mérito y no se le quita, porque es el tipo este de la luna, ¿sabes? De todo el viaje a la luna y todo ese Te tema. regalo la luna. Y me lié. Te regalo la estrella. Qué bueno Georges Méliès cantando esa verga. Te regalo la nena. Me encanta, weón. Entonces, a pesar de que Georges Méliès es como el padre de los efectos especiales, Ujú. él no fue el que ocupó el efecto especial por primera vez. El primer uso de un efecto especial fue para Alfred Clark, un director que es una película que dura solamente 1 minuto y se llama La ejecución de María, la reina de Escocia. Básicamente es una reconstrucción de un momento histórico Ok. y agarraron, o sea, como que empezaron a grabar y en un momento le piden a todos los actores que se queden quietos. Y en este momento la mujer que van a decapitar la cambian por un muñeco. Y después de que cambian por un muñeco, obviamente baja el tipo como el hacha para cortarle como la cabeza, hacer la decapitación. Y entonces es muy chistoso porque cambian la actriz y tú ves el corte y ahorita lo vemos y es como ridículo. Pues los actores, a pesar de que no se movieron tanto, se movieron. Pero la cuestión está en segundos y para la época, 1895, se creó un mito alrededor de la película diciendo que habían tenido que asesinar a la actriz en la película para poder lograr esa toma. O sea, como que claro, qué en la loco, toma dijeron y que no, tuvieron que matar a esa actriz. Y entonces el director agarró y ocultó a la actriz como, no sé, 2 meses. Y la vaina era como para que se creciera como el mito alrededor de la Que película. ponte esta peluca y ponte Claro. o sea, este claro. sombrero. La dije que tú vas a ser Mulan. Mulan. ¿Sabes? Entonces, coño, fue como el primer efecto especial. Esta pequeña película llamada La ejecución de María, la reina de Escocia, está en YouTube y dura solamente 1 minuto. De verdad que los invito a que la vean. Hay otra cosa interesante. Hay un cortometraje de un caballero que se llama Robert Paul. Este cortometraje se llama Come Along Do. Salió en 1898, 3 años después del primer efecto especial. Claro. Y se le considera que es como la primera pieza auténtica de revolución técnica y creativa. O sea, a nivel tecnológica, pues. Ok. Y básicamente se le considera que es el primer uso del montaje para establecer continuidad entre planos. Entonces, básicamente ustedes ven el video y es como una pareja de ancianos que está almorzando como a las afueras de un lugar, como Ok. un museo. Y después como que terminan y siguen como unos visitantes a una exposición para verla. Pero entonces la continuidad de los planos, eso era como que algo que no se veía. Claro. Y este es como la primera aproximación donde tienes como esta intuición técnica y creativa donde dicen, ya mira, podemos contar una historia con esto. Muy interesante. No, brutal porque en esa época uno no lo ve ahora, pero antes lo que hacían era colocar una cámara como en un exterior Ok. y fija. O sea, nadie nunca pensó en moverla, ¿me entiendes? Claro. Entonces, claro, tú la colocabas fija como si fuese a tomar una fotografía porque así tomaban la fotografía desde Claro. no sé cuántos años antes. Y me causa mucha gracia porque, claro, estas pequeñas cosas, como digo, que ahorita tomamos por sentado, en estos momentos fueron revolucionarias. Pues es parte Ok. de las técnicas revolucionarias. Otra de las cosas, en 1903, un caballero llamado Edwin S. Porter, él es considerado como el primer cineasta en poner como la edición fílmica, pero como en uso, o sea, porque está bien, hubo una pequeña cuestión de tomas, pero este caballero hizo una película innovadora en 1930 que se llama La vida de un... O sea, hizo un largometraje. como un largometraje, exactamente. Entonces la película era la vida de un bombero americano. Y en la vida de un bombero americano tenía argumento, tenía acción, tenía incluso primer plano de una mano activando una alarma. O sea, tiene como ese tipo de lenguaje. Entonces es muy chistoso porque la película primero te muestra como 2 secuencias. Tú la ves y es una película donde se empieza, o sea, está como una mujer acostada en una cama o algo así y de repente hay un incendio. Ujú. Y entonces este incendio, cuando hacen eso, hacen como un llamado a los bomberos y después hacen un corte como a la estación de bomberos. Insisto, esto era muy innovador para la época, porque ya no estabas en el mismo sitio. O sea, antes eran cortes en la misma escena, ¿Sabes en qué el me mismo parece sitio. interesante? Que a nivel tecnológico, como que todo era muy rudimentario. O sea, básicamente ustedes utilizaban los celuloides de los Ujú, filmes correcto. de los largometrajes y básicamente era picar y pegar. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces, ese experimento de primero llegar a la conclusión de que 24 cuadros por segundo era Claro. como el que te daba la naturalidad de movimiento y después decir, mira, si yo corto esto y pego.
Era muy, muy con las manos, pero a la vez era muy duro. Imagínate, coño, tú hace 150 años que tú caigas o tu mente diga, ¡ah! Y sí, ¿sabes? Claro, es que Arrechísimo, weón. es brutal porque es el nacimiento como tal del cine. Claro. Entonces, en esta película de la vida del bombero americano, una de las cosas que hace él es una toma desde afuera del edificio y luego una toma desde adentro del apartamento de la mujer. Entonces, de la toma de afuera del edificio, los bomberos colocan como la escalera y después tú ves como en la toma de adentro la escalera se está colocando. Y de repente tú ves que es una continuidad, lo pongo entre comillas, porque de repente ves que son esas tomas que colocan la escalera, pero después cambian la toma y vuelven a colocar la escalera, pero desde adentro del edificio. Pero es como que ya el tipo tenía la noción. Dijo, así voy a explicar yo esta parte de la Qué historia. bolas, Y es marico. muy arrecha porque esta película fue en 1903. Y este mismo caballero, por eso es también considerado como uno de los padres de cineastas estadounidenses de la edición fílmica, él hace otra película muy importante que es una de las primeras que se graba en exterior. Y es El robo de un tren. Y en El robo de un tren hay como unas tomas en unos interiores, como digamos como en un estudio, que era como más fácil controlar la luz, que se vieran los actores, que se entendiera la escena. Pero después llegó un momento donde se van literalmente a donde están como unos vagones estacionados y lo que hacen es como fijarla afuera donde están unos vagones estacionados en una vía y se mueven como los ladrones y entonces cambian como en una loma, se ve como bajan y luego cambia la toma. Empieza a desarrollarse lo que sería el lenguaje cinematográfico a tratar de dar continuidad a lo que es una toma. Todo esto que estamos comentando, estos 30 años de comienzo de cine, todo fue a través del kinetoscopio. No lo sé. No lo sabes. Porque muchos hablan del cinematógrafo, pero no lo sé con certeza, o sea, te mentiría. Porque es que hablan O sea, del yo me imagino que las kinetoscopio, primeras sí tendrían que ser con kinetoscopio, ¿no? Porque es como la invención, quizá la cámara más antigua, por así decirlo. Lo que pasa es que el tema de las cámaras antiguas, y ahí sí soy un poco ignorante, o sea, no es que sea demasiado ignorante en el sentido sino que no lo he estudiado, porque muchas se llaman muy parecidos, son iguales, pero el tema de las cámaras antiguas era que eran muy grandes para sacarlas de un set, o te necesitan alimentación de algún tipo, ¿me entiendes? Claro. Algunas eran mecánicas y de repente funcionaba, pero para poder hacer una toma específica, las cámaras nunca fueron muy pequeñas, sino hasta mucho tiempo después. Entonces, claro, es como un beta. Qué locura. Es un beta. A mí me gusta porque entre las cosas revolucionarias o técnicas revolucionarias del cine, está también el que nosotros mencionamos en un episodio, el efecto Kuleshov. Okay. Y el efecto Kuleshov, para quienes no están familiarizados o no lo recuerdan, básicamente un director ruso llamado Lev Kuleshov hizo un experimento en 1918 donde tomó un clip de una película antigua, donde tiene el plano de la cabeza de un actor en Rusia y lo intercaló con 3 situaciones distintas. Uno era un plato de sopa, otro era con un niño jugando con un oso de peluche y el otro era como un plano de una anciana en un ataúd. Entonces colocaban la misma imagen del tipo y colocaban, por ejemplo, la imagen del plato de sopa y decían, oye, el tipo tiene demasiada hambre. Entonces colocaban la misma toma del tipo con la sopa, pero en este caso en vez de poner la sopa, colocaban al niño jugando con el oso de peluche y decían, oye, qué tierno como ve al niño. Entonces empezaron a ver cómo estos experimentos de edición, de colocar, o en este caso ya sería la contraposición de ideas en planos, ya manipulaba un poco lo que pensaría, en este caso, iba a decir televidente, la audiencia, pues, básicamente. Y el efecto Kuleshov de eso se trata, pues, de colocar o la yuxtaposición de imágenes o tomas o de planos para dar una idea y cómo manipular a la audiencia o hacerles ver lo que tú quieres que ellos vean. Qué bolas. A mí me llama mucho la atención, cayendo un pelo en el tema de la tecnología, es que todo esto que iba ocurriendo, básicamente los dispositivos eran los mismos, y es a lo que vuelvo otra vez dentro de la conversación, que es que no ocurría lo que ocurre hoy en día, que ahorita tú tienes 5 o 6 maneras no 5 o 6, hay muchas maneras realmente, de cómo hacer cine con cámaras de diferentes tipos, que Claro. tienen tecnologías similares, bla, bla, Claro, bla. claro. Ahora todos estamos hablando a nivel de sensores electrónicos y digitalización, pero estamos hablando de un sistema que era netamente análogo, rudimentario, donde Sí. simplemente tenía estos celulares fotosensibles que básicamente se alteraban por la luz, se quemaban, y eso es lo que tú después le pegabas otro rayo de luz para poder verlo. Totalmente. ¿Qué bolas que eso fue así durante 70 años? Es que O más, dentro de 80 lo años. brutal es que mucha gente habla ya del cine digital, pero el cine digital es nuevo, es relativamente nuevo. Claro. El primer largometraje de cine digital
fue el ataque de los clones de Star Wars. A lo que voy con esto. 2002. 2002. ¿Sabes a lo que voy con esto? Es que este tema de la tecnología del cine realmente está enfocado en cómo cada persona o cada sujeto que empezó a hacer estas revoluciones de esa tecnología realmente era en el modo de cómo emplear la comunicación de la información. Claro. ¿Entiendes? Porque seguían utilizando las mismas herramientas. O sea, si era una cámara análoga, era una cámara análoga. Claro. O sea, si estamos hablando incluso de fotografías como los daguerrotipos o lo que sea, claro, era lo mismo. Era como tú utilizabas eso. Totalmente. Porque no es que ahí es donde se desarrollan los estilos más adelante. Claro. Empiezas a desarrollar los estilos. En el cine hay varias épocas. Esta época, 1918 hasta como 1930, no me sé la fecha exacta. Rusia era como pionero en este tipo de experimentos. Después vino un cine alemán que la llevó durante tiempo. Por lo menos hubo muchos cines que fueron llevándola al neorrealismo italiano en los 50. Entonces, como tú bien lo mencionas, mismas herramientas, pero otro estilo. ¿En serio? Sí. No, loco. Por lo menos hay un corto que se llama Caviria, ¿ok? De 1914 y es considerado el primer dolly shot utilizado en el medio. ¿Viste? Y estamos en 1914, o sea, hace 110, hace 107 años. 107 años. ¡Qué bolas! ¡Qué bolas! Me parece increíble. Y dolly shot. Hasta el sol de hoy se ocupan las dolly shot, ¿me entiendes? O sea, es como esas cosas se mantienen. 1925 hay una película muy influyente en la historia del cine y para quienes son estudiosos del mismo lo conocen, que es El acorazado de Potemkin. Y El acorazado de Potemkin básicamente... ¿Qué no? No, para los estudiosos del cine ellos saben cuál es porque... Bronenoset. No, el nombre ni lo voy a decir en ruso. ¿Cómo lo dirías en ruso? ¿Cómo se pronuncia eso? No, pero, o sea, si tú... Ah, ya. Ponte tú que sabes hablar ruso. ¿Cómo? Bronenoset Potemkin. Está tu presente. Bueno, esta película es brutal porque tiene 1110 planos en 77 minutos. De repente eso no significa nada. Claro, marico. ¿Entiendes? Sé que eso no significa nada de repente, pero lo que quiero decir es... Ajá, pero edítalo en cinta para que veas. No, y que lo que voy es... Hay unas escenas específicas que la intención es que te alteren. Entonces colocan música, colocan el tema de los planos y cortan. Entonces hay una escena específica donde hay como, por decirte así, unos militares que están atacando a un pueblo. Y es en un tema de unas escaleras. De hecho, esto es muy conocido en la película Los Intocables de 1992 con Sean Connery y Kevin Costner. Le hacen honor a esta película... o sea, le hacen honor a esta película El acorazado de Potemkin. Pero el tema es que se cae un coche también. Por las escaleras. Tiene como muchas referencias así. Pero el tema todo es causarte ansiedad cuando ves esa toma. Y estamos hablando de una película de 1925 haciendo experimentos y técnicas de edición revolucionarias para el momento, que lo que hacían era causarte este efecto de ansiedad encima de ti, que era increíble. O sea, era una mierda increíble. Por lo menos, fíjate, hay un corto que se llama The Power of Love, de 1922. Exacto. Y esto fue antes, obviamente, de Hitchcock, de Deveridge, lo que sea. Claro. Y es considerado el primer largometraje en 3 dimensiones de la historia. Se veía como una imagen anaglifa verde y rojo y te tenías que poner unos lentes para ver la profundidad. Como los lentecitos azules con rojo. Tal cual, de marico. los 90. Ajá. O sea... Arrechísimo. Qué bolas, que caigan como que... O sea, este señor se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo es el nombre de este caballero, pero... creo que es... no sé el nombre. ¿Cómo se llama este huevón aquí? X. El caso es que... Qué loco tener como en conocimiento de lo que estás filmando y ya tener los conceptos de profundidad y decir, ya, si yo tomo, no sé, esta imagen anaglifa donde tengo varias tonalidades y que puedas jugar con la apertura de tu ojo. Loco, tú estás... Eso es un entendimiento ya o sea, estás en otro nivel. Claro, es revolucionario. Estás en otro nivel. Claro, ya. arrechísimo. Tú estás pasos adelantados en la historia. Arrechísimo. A mí me encanta porque algo que ocurre mucho en todas las artes, por lo menos el cine, era muy bebé en toda esta época, ¿no? Que estamos hablando, 1900, 1910, 1920. Estamos hablando que era como... Quizás el entretenimiento número 1, aparte de la música. No había más nada. El teatro. Es que era demasiado... Exacto, todo era teatro, por ejemplo. Y no todo el mundo tenía acceso y la música siempre ha sido eso. muy intuitiva. También. La música existe desde hace 1000 años. Mientras que el cine no.
Entonces era como mucho más revelador. Claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace el cine? El cine, como no sabe todavía qué es, por así decirlo, los que hacen cine no saben qué es, lo que hacen es, vamos a hacer una obra, pero la grabamos. Entonces eso era lo que hacían, agarraban una obra que de repente era lo que hacían en un teatro, pero la grababan. Entonces fue que poco a poco dijeron, bueno, pero ¿y si hacemos un corte? ¿Y si hacemos un primer plano? ¿Y si hacemos un dolly shot? ¿Y si hacemos todo este tipo de cosas? Que es lo que va desarrollando lo que es el cine después de los años 50. Hay una película de Warner Bros. Del año 27 que se llama The Jazz Singer, el cantante de jazz. La vaina fue un récord de taquilla arrechísimo porque básicamente lo que hicieron fue intercalar secuencias mudas con otras secuencias con diálogo y música cantada sincronizada con la imagen. O sea, fue la primera vez que grabaron un sonido en set y después agarraron audio, video y editaron. Match. Y tú ves la vaina, por lo menos eso lo consiguen. De hecho, harían claquetazos y que... Dale, ahora. Claro. O unos jamones así. Había el corto que pueden conseguir en YouTube que se llama Mami, es la canción que se llama, y Al Johnson, la persona que va a hacer la presentación. Lo único que me pareció raro, obviamente estamos hablando de hace casi 100 años, hacían este tema del blackface. Ya. Entonces era como que, claro, tú lo ves ahorita y dices como que, ¿qué pasa? Pero claro, estamos hablando que fue hace casi 100 años y en verdad es muy cool porque estos artistas que actuaban y cantaban a la vez... o sea, paralelamente, bueno, después de grabar el video, iban al set, grababan el audio y después editaban. Claro, no estamos hablando del resultado final, sino estamos hablando de la técnica usada para hacer el resultado final. No, y que me pareció súper interesante porque esos artistas eran muy integrales, a eso me refiero. Que sabían cantar, que sabían actuar, que sabían dirigir, que hacían muchas editaban, cosas. Que bueno, George Méliès escribía sus películas, las actuaba junto a su esposa. Era como una vaina muy... Te regaló la luna. George Méliès. Mira, hay una broma que me llamó mucho la atención que se llama La Feria de la Vanidad o Becky Sharp, básicamente del año 35. Es básicamente la primera vez que se utilizó la técnica Technicolor de 3 tiras. Brutal. Básicamente la imagen era captada por 3 películas diferentes, ¿ok? Cada una con colores primarios, y una vez que tú unías las 3 cintas podías ver a color. Es una locura. Busquen el trailer de Becky Sharp del año 35. Se van a hacer en los pantalones porque cuando te lo ponen en blanco y negro y te lo venden, la Technicolor de 3 tiras, no sé qué, y lo mezclan, se ve rechísimo. No, es brutal porque en esta época, mucha profundidad. Eso es lo que te iba a decir, le cambia como por ejemplo, la época de Chaplin es muy interesante porque Chaplin era un tipo de blanco y negro siempre y de películas mudas. Y el cine empieza a tener audio y él sigue haciendo películas mudas, él como que se niega al cambio. Igual, por ejemplo, Alfred Hitchcock con el tema del color. Pero llegó un momento donde ya la tecnología le pedía demasiado, que tenía que tener color. O a Chaplin que tenía que tener audio. Y de hecho cuando él hace El Gran Dictador, creo que es la primera vez que él habla, o segunda, pero es como revolucionario. ¿Me entiendes? Para él. Entonces, claro. ¿Qué pasa con Alfred Hitchcock? Que Alfred Hitchcock... él entendía demasiado bien el cine y el tipo lo que dijo fue, yo necesito un tipo que me haga el color como tiene que ser, no cualquier color, ¿me entiendes? Porque esta técnica de Technicolor que tú mencionas de repente era un poco más... era más rudimentario. Pero era revolucionario 100%. Pero 100% claro. Revolucionario. Sí, señor. Conseguí otro que se llama El Ladrón de Bagdad o muy The conocido. Thief of Baghdad. Sí, esta es como más conocida. Yo creo que ya esta era primero porque visualmente era muy bonita. Sí. Es la primera vez que utilizan la técnica del chroma key. Para aquellos que no saben qué es la técnica de chroma key, Amilcar. No, mentira. Básicamente lo que hacían es colocar un fondo de pantalla azul o verde, ¿ok? Y luego hacías las imágenes o grababan, que es como que lo que usualmente se ha utilizado en los últimos 40 años. Y luego colocabas un fondo atrás, obviamente montado. Y bueno, decorabas con luz y este tipo de cosas. Me pareció súper interesante. Pensé que este tema de chroma key era más reciente. Y no, fíjate que desde el año 40 está eso. No, año 1940. Estoy buscando exactamente cuándo inventaron el televisor. Porque, ¿qué pasa? En esta época... se inventó como en el 20 y pico. Que de hecho, él se llama John Logie Baird. ¿Ves? John Logie Baird, y de hecho en el año 42, justamente en plena Segunda Guerra Mundial, perdón, lanza el televisor a color.
Bueno, a lo que quería llegar es que ese tema, 1940, dirías tú más o menos, estudié el televisor. No tengo la fecha exacta, bueno, no lo busqué. Pero quería mencionar la anécdota porque resulta que cuando empiezan a comercializar, porque quizás lo inventaron 20 años antes, pero ya cuando era un aparato que podía... 1926, ¿viste? Bueno, 1926. En ese momento lo inventan, existe, pero todavía no es comercializable. Y de repente lo empiezan a comercializar más económicamente, porque de repente al principio solo lo podían comprar familias como millonarias. Entonces, cuando de repente ya puedes llegar, cuando comienza la masificación, básicamente, el cine recibe un golpe. Porque ya la gente empieza a decir, ¿para qué yo voy a ir al cine a ver una película? Cuando tengo el cine en mi casa. Cuando tengo el cine en mi casa. Y me encanta porque estamos hablando de una época de 1950. Ahí nació el cine millonario. O el cine de gran gala. Vale, ¿qué pasa? Hollywood se enfrentaba a una crisis para hacer películas. Y ya no iba gente al cine. Entonces, me gusta la analogía con la actualidad. The Jazz Singer es por eso, por las ventas, el tema de Warner Bros. Por eso intentaron cambiar las reglas del juego. Que me gusta la analogía con la actualidad, con el tema de que ahora tenemos Netflix y televisores grandes, pantallas planas, y de repente ya la gente, algunos no querrán ir al cine. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el 1952 empezaron con lo que se llama el cinerama. Y el cinerama básicamente son dos palabras, viene de cine y panorama. Marico, grabar a las 2 de la mañana no es bueno. Del cine y panorama, porque era más panorámico el peo del cine. Y, marico, la gente agarró y empezó a ver cómo se veían las películas en el tal llamado cinerama. Okay. Y era una pantalla, era como el IMAX de la época. Era un peo de una pantalla gigantísima y era toda una sensación de que tú estabas dentro de la película, que no lo ibas a obtener en tu casa. Qué loco, entonces, esto fue lo que apostó mucha gente de la época. ¿Cómo se llama eso? Las grandes casas productoras. Claro, Hollywood. Siempre le llaman Hollywood, así como para generalizar. Pero Hollywood José intentó recapturar a toda esa gente y decirle, mira, ya va, tú puedes tener un televisor en tu casa, pero tú no vas a tener esto. Entonces, claro, fue impresionante porque empezaron... No vas a tener Game of Thrones. Empezaron a hacer pantallas extremadamente grandes y además inventaron unas curvas con grados de hasta 146 grados en sentido horizontal y 55 verticales. Y el sistema fue ideado por Fred Waller, y fue un inventor que fue bastante compulsivo, además de ser fotógrafo y todo esto. Y el carajo trabaja para Paramount, que es una de estas grandes productoras. La banda. Paramount. Para Paramore. Y fue el fundador de Paramore. Exacto. Bueno, resulta que la vaina fue un éxito. Qué bola. Cinerama la pegó del techo. ¿Cuál fue el problema? Que después de 10 años empezaron a ver que la vaina era demasiado cara de hacer, porque tenías que grabarlo con una cámara de 3 lentes, con 3 cintas, y que luego eran proyectadas sobre 3 proyectores en el cine, y no todos los cines tenían 3 proyectores. Entonces la vaina terminó siendo como un experimento y duró como unos 10 años nada más. O sea, como bolas. Hiciste regresar a la gente al cine y después dije, ¿sabes qué, marico? Es muy caro. Vete a ver televisión para tu casa. Qué loco. Mira, en el año 62 hay una película que se llama How the West Was Won. Ok. También basado en toda esta metodología, o toda esta todo este evento que puso en jaque la industria cinematográfica por el tema de la televisión. Recordemos que estos televisores que tenían esta tecnología de los rayos catódicos con todo, era lo que usualmente le llamaban televisores culones, tenían este radio de 4:3. Estos locos en el tema del cinerama empezaron a hacer esta relación del aspecto 2591. ¿Qué es lo gracioso de esta peli? Que lo grabaron como con 3 cámaras, ¿no? De 35. Y entonces cuando tú ves la película y ves el tráiler, que es lo más gracioso de todo, como que no tienen la misma saturación de luz y se ven las líneas y pegaron las 3 vainas. Me parece increíble. Es súper crudo y rudimentario. Pero claro, lo estás viendo con ojos de 2020, claro. Pero yo lo vi y dije, marico, de pana se ve así película ancha, video reggaetón. Es un widescreen inventado de la época, ¿me arrechísimo. Es un widescreen, es muy chistoso porque es lo que tú dices, son 3 como planos distintos y la vaina pegado casi que con cinta plástica. Arrechísimo. Ahora, 1964, aquí ya nos ponemos un poquito más, o sea, ya empezamos a tocar cosas que más conocemos. Mary Poppins. Fue la película donde apareció el primer animatronic de la historia. El pajarito con quien canta esta chica. El pajarito era animatronic.
Mira, eso no me la sabía. Sí, señor. No me la sabía, mira. Yo quedé loco. A mí me encanta porque yo siempre relaciono a los animatronics, por ejemplo, con el tiranosaurio Rex o el Triceratops de Jurassic Park, ¿sabes? Que se Ajá. le pone así en la barriga. Ah, no, le claro. echa Y así. donde y E.T. también es súper famoso Ah, por bueno, eso. E.T., claro, era un animatronic. Hace Creo poco- que... hace poco vi No sé E.T. si Yoda también. Increíble, sí. ¿Sí? Que a mí E.T. me da como de niño, me da como cringe. Es que es muy... O sea, él El es muñeco es horrible. muy crudo. Él es muy horrible. Sí, sí. O sea, la idea es que obviamente que si, no sé, me imagino que la idea era que el aspecto no importaba y qué sé yo. Pero él era feo. Sí, sí, sí. Ahora, también es Tiburón. O bueno, claro, Tiburón de Steven O sea que Spielberg. Tiburón yo creo que es más famosa por... Yo siento que por la música. Sí, bueno. Ah, por muchas cosas, obviamente, pero a mí la música es lo Lo que que más me pasa es que impresiona de esa película tiene como una historia, un background de que fue horrible grabarlo y fue así como... Eso, y eso la es un avance recordamos, tecnológico durísimo. pero del cine, más que tecnológico. Te explico por qué. Porque el tiburón aparece solamente 2 veces. O sea, lo ves como 2 o 3 veces. No es que a cada rato. Es toda la Porque tensión de la peli. Funcionaron O sea, es una peli de funcionó suspenso muy bien el netamente. tema del suspenso. Qué Eso brutal. fue. Lo estiraron y lo estiraron hasta decir basta. Yo tengo un último Insight. insight que es más como actual. Ujú. Y es como una técnica revolucionaria y se dice que esto es el futuro de lo que va a ser el cine y la televisión. Y tiene Ok. que ver con la serie de Mandalorian y una técnica revolucionaria llamada Stagecraft. Ok. Que básicamente, no sé cómo se diría en español, Stagecraft, como... Construcción en escenario. O Ajá, sea, como un escenario construido, básicamente. Y es una técnica, básicamente, de retroproyección. Como tú sabes, esas escenas donde estás en un auto y atrás tú sabes que es como una pantalla de algo que no es donde estás manejando y mueves nada más el volante. pero así. no es CGI. Pero no es CGI. Es una pantalla donde están haciendo una cuestión de retroproyección. CGI, la técnica de montar información. Computer Generated Imaging. Imagen Exacto. generada por computadora. Exactamente, fondos de pantalla. Claro, básicamente. en este caso no es eso, sino es una retroproyección directa. Y esto es una técnica de los años 30. Esto se usaba mucho en los años 30, 40. ¿Qué pasa? Esto está basado en eso, pero obviamente ahora con tecnología LED. Entonces, para explicarlo como en específico, hay una cuestión que se llama el volumen. Y el volumen es un nombre que le da el espacio físico en el que se rueda este stagecraft. Ujú. El stagecraft es el espacio que está compuesto por un suelo físico, que es real, y por 3 pantallas LED. Entonces son una situada como a la derecha, es una curva gigante, otra a la izquierda, y por último una que sirve como de modo cielo. Ujú. Entonces, ¿cuál es el peor de esto? Que la cámara, para hacer un pequeño resumen, está sincronizada con los escenarios. Entonces la cámara tú la mueves y está sincronizada. Si los actores están viendo algo, tú puedes hacer en el escenario, por ejemplo, no sé, en The Mandalorian hay muchas partes como con desierto y piedras. Entonces esas piedras están ahí donde el actor está actuando. Pero si él quiere ver como al horizonte, el tipo agarra y se lanza como una mirada hacia un sitio y la cámara cambia conjunto con que está pasando el tiempo con el sol, con que está pasando lo que él ve en el horizonte en una pantalla para que él pueda, en este caso, reaccionar a algo que está... Pues tú sabes esas técnicas que antes usaban por CGI, ¿no? Por la imagen generada por computadora, que de repente tú ves que un tipo está viendo como por un lado, pero el muñeco lo dibujaron por el otro lado, ¿sabes? Como que está así viendo por un lado y es como... Por lo menos si tú ves Roger Rabbit, ¿sabes? Es como Buena que película. una película que está en Disney Plus y es brutal. Tú ves que el actor obviamente Oye, está viendo al vacío. ¿dónde está Marico, tu la sentido voz- del la- humor? La voz es brutal, la de Roger Rabbit. En este caso, esta proyección de una imagen filmada con anterioridad sobre una pantalla que se sustituye por la carga de un escenario CGI 3D alrededor de un motor gráfico Unreal Engine 4. El que es gamer sabe, pero el Unreal Engine 4 normalmente se usa en esta industria de videojuegos y la vaina es como o sea, te vuela la tapa del cerebro porque es demasiado real. Entonces, Ok. ¿cuál es el peo? Que el actor ahora ya no va a estar frente a pantallas verdes ni nada, sino se dice que ahora el cine va a estar grabado en este sitio que se llama Stagecraft y es una técnica absolutamente revolucionaria. Obviamente, ¿quién está detrás de locura esto? eso, ¿no? Disney. Y Plus. los tipos, yo me imagino que van a empezar a vender como esto, Claro. a masificarlo. Y para que lo estará compren. patentado, yo creo que sí. Sí, tiene que estarlo. Tiene Qué que locura. estarlo. Igual, añadiendo un poquito a lo que comentas, ahí también las técnicas que están utilizando ahorita de escultura digital lo han aplicado en varias películas, por lo menos la nueva película de Tron, Ok. Tron Legacy,
que sale este actor famoso, ¿cómo se llama él? Él se llama Jeff Bridges. Jeff Bridges. Y le reconstruyen la cara digitalmente con fotos de él cuando era joven. Claro. Y creo que también lo hacen con Will Smith en la película esta de los androides. Gemini Man, algo así. Eso se está usando mucho ahorita. De hecho, también creo que lo hicieron en la peli donde sale este loco... Lo hicieron en Los Vengadores con Michael Douglas. Jack Nicholson. No, Jack Nicholson no. ¿Cómo se llama el otro? Robert De Niro. En la peli... En The Irishman. The Irishman. Esa le hicieron con unas cámaras red ahí, todo arrecha. Súper interesante. Es bien cool porque todo este tipo de cosas, la técnica de Irishman, la técnica que les comento de Mandalorian, tú de verdad colocas un video como behind the scenes de Mandalorian o behind the scenes Irishman y te pillas todo como fue esos videos que venían como antes en los DVD, ¿sabes? Y que extras. Y entonces te metías y gozabas una bola con esa vaina. Bueno, yo. Y bueno, esta vaina es impresionante porque en YouTube te aparecen todos estos videos y es la tecnología. O sea, ves de dónde viene y ves hacia dónde quieren ir. Pues. Qué locura, weón. Me pareció impresionante. Bueno, nada, yo creo que ya llegamos hasta acá, así que no hay peo, pues ya podemos extendernos más. Lo que pasa es que tuvimos que seleccionar, digamos, algunos porque hay muchas vainas. Siempre lo decimos. Esta es la punta del iceberg. Esta es la punta del iceberg. Esta es la punta del iceberg. Del iceberg. El iceberg. Gracias por escuchar. Gracias por aguantar mis bostezos. Sí, señor, marico, la perdí demasiado con los bostezos. Pero bueno, gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube, suscríbanse si lo están escuchando en plataformas de streaming. Bueno, nada. Hashtag apoyar es aportar, Sí, señor. seguirnos en nuestras redes sociales, @este pana y el otro, en todas las redes, incluso estamos hasta en TikTok. Sí, señor, le abrimos, importante, le abrimos un TikTok al podcast porque, marico, tenemos más de 30, hay que vivir. @arebollo7. @ampanza. Sí, señor. Así que nos vemos. Despídete como se despediría una torta. ¿Cómo se...?